Hola a todos y a todas, estamos en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y con mi compañera Dalia. Hola. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Carlos Ernesto González, él es abogado y vicepresidente de la Asociación de Consumidores Libres de Panamá. La razón por la que tenemos a Carlos hoy aquí con nosotras es porque él es bastante conocedor del tema del transporte selectivo en Panamá, ha llevado varios procesos legales, por decir así. Así que queríamos a alguien que supiera bastante del tema porque queremos entrar a fondo en cómo funciona el sistema del transporte selectivo en Panamá. Todos escuchamos por la calle o en las noticias que se trata de un sistema de cupos, pero más allá de eso, más allá de qué hay dentro del sistema de los cupos, cómo funciona el sistema de los cupos, quién da los cupos, etcétera, 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 cómo funcionan, no sabemos mucho. Por lo que entonces tenemos a nuestro querido invitado. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Irma, buenos días a todos. Bueno, comenzando ya con la salsa, ¿qué es el sistema de cupos? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona este sistema de los cupos? ¿Y, bueno, ¿y cuándo empieza? Si podemos saber eso también. Bueno, en realidad el tema, cuando empieza con los militares. Sin embargo, se retoma en democracia y en realidad se crea la Autoridad de Transporte, ¿cómo es? De Transporte y Tráfico Terrestre, la ATTT, que no es más que una institución clientelar. O sea, eso está creado para hacer negocio. La misma autoridad está dirigida por una junta directiva en donde están los dueños de las concesiones que el gobierno da. Los cupos los dan los concesionarios. Ok, ahí quiero entrar. ¿Cuál es la diferencia entre una concesión y un cupo? Bueno, es que la concesión, las rutas supuestamente de taxis que deberían de ser, o las piqueras de taxis que deberían de estar trabajando en un área geográfica, se dan en concesión. Se dan en concesión a una empresa o se dan en concesión a una cooperativa, se dan en concesión a alguien. Ese concesionario es el que pide y le dan los cupos que él otorga. Okay. Entonces, pero no hay ningún tipo de medición, ningún tipo de nada. Eso es una cosa a la bulla de los cocos en función de quién tiene más poder. Y es un sistema completamente clientelar. Al final son estos concesionarios los que se benefician del sistema. Los que manejan los taxis son víctimas del proceso ese. Ellos se quejan de la cantidad de cupos, pero es que en realidad todo el sistema está hecho para que ellos sean como una especie de esclavos de los concesionarios. Los concesionarios venden los cupos, los concesionarios alquilan carros con cupos. O sea, es un tema realmente completamente irregular, en mi opinión, pura corrupción. El foco no está en los cupos, el foco está en las concesiones. Y en esas concesiones, además, hay una situación que llama mucho la atención de manejo de efectivo, porque los taxis manejan efectivo. Entonces, ese tema, si uno va a ver quiénes están detrás de algunas de estas concesionarias, puede darse cuenta de que aquí hay otro negocio de por medio con ese tema del manejo del efectivo. Es una situación, ese es un cáncer que tenemos en la sociedad panameña. Es un cáncer que no funciona, como no funciona nada en la ATTT, es una institución realmente inoperante, no resuelve ningún problema. Para lo único que está es para asegurarse que estos señores concesionarios tengan sus privilegios. Quiero como dar un poquito del contexto de cuántos cupos hay, porque, o sea, escuchamos los cupos y la cantidad de taxis, y yo a mis 24 años puedo recordar muy claramente en qué momento la cantidad de taxis se disparó, que mucha gente dice, no es que hay más taxis, sino que los pintaron de amarillo y ahora los ves. No, ambas cosas pasaron a la vez. O sea, yo recuerdo que ese incremento en la cantidad de taxis que hay en la calle fue una cosa bastante, o sea, es imposible no haberse dado cuenta cuando pasó. Y se ve como que cada vez hay más, y como mencionaba Irma al principio, eso es un poco como la narrativa ciudadana que hay, que eso de los taxis no sirven, pero bueno, al final los taxis están en la calle y el sistema, como todo en Panamá, día a día sale el sol y funciona, y se pone el sol ese día y funcionó.
Y así, entonces estoy citando una nota de la prensa del mes de mayo, o sea, hace un par de semanas, donde dice que en la ciudad de Panamá, en la provincia de Panamá, hay 33.773 cupos de taxi activos. Eso es un montón, cuando estamos hablando de que es una ciudad o un área metropolitana de menos de 2 millones de personas, ¿no? O sea, en contexto, o sea, como contextualizando con cuántos taxis debería haber por personas en la ciudad. No sé si esa es como una medición que se tiene o si en Panamá es verdad que hay muchos taxis o en verdad tenemos una cantidad normal y simplemente hay un desorden. Bueno, para los consumidores es mejor que haya muchos taxis. O sea, para los taxistas tal vez no, pero para los consumidores, entre más taxis mejor. Pero imagínate que hubiera menos. Si así todo, no van para donde va el cliente, van para donde ellos van. Claro. Es decir, Panamá es el único sistema del mundo donde no hay taxis, no existen los taxis. O sea, un taxi es que usted detiene el transporte que es público, selectivo, para que vaya donde usted va. Acá no existe eso. Acá hay un sistema que en otros países llaman carritos por puesto o taxis de ruta, en donde usted lo que hace es subirse a la ruta del taxista. Entonces, imagínense que haya menos van a ir a donde va el cliente. Entonces, en realidad no existen los taxis en Panamá. Hay un sistema montado, corrupto, que el último que está en la línea aquí para recibir el servicio, que es la razón de ser por la cual supuestamente se regula el tema, es el cliente. Claro. Entonces, el tema de cuántos cupos hay para los consumidores es irrelevante. En realidad, aquí lo que necesitamos es que existan taxis. Esta es la única ciudad capital de todo de cierto nivel que no tiene taxi, no existen. ¿Qué se necesitaría para que exista el taxi en Panamá? ¿Qué tendría que cambiar? Hay que cambiar completamente el sistema de regulación de los taxis en Panamá. En primer lugar, hay que cerrar la TTT. Eso no sirve. Eso nada más es una fuente de corrupción. Ahí no hay absolutamente nada rescatable, lamentablemente. Eso en realidad debería ser manejado por los municipios. En todos los países del mundo, los temas de transporte son manejados por los municipios, que es a donde la población tiene algún control y la población sabe qué es lo que está pasando. Entonces, esas autoridades centralizadas de servicios públicos están divorciadas de las personas y usualmente son capturados por los intereses que están en ese sector. Y eso es lo que pasa con las concesionarias. Entonces, en primer lugar, cerrar la TTT, pasar este tema a los municipios, que es donde deben de estar, y generar transparencia en el proceso. Las concesionarias, si las vas a mantener, que sean por licitación pública, transparente, que todo. Mire, obtener la información de la ATT es casi imposible. Casi imposible. Nosotros le hemos pedido por todos lados, no nos la dan. Se la dieron parcialmente y mal dada al diputado Gabriel Silva, porque era diputado. Y con todo y eso se la dieron mal. Sí, y presentó un habeas data. No fue que fue a tocar la puerta y pidió. Se fue a la Corte Suprema. Correcto. Correcto. Entonces, eso, lo que hay ahí es un hoyo negro que a todas luces es de corrupción. Sabemos que las personas que manejan los taxis son palancas. Es un sistema capitalista al revés, en donde el trabajador le paga al capital. O sea, es una cosa absurda. En realidad no tiene nada rescatable, nada rescatable. En ningún sentido, porque actualmente, por ejemplo, uno ve anuncios que dicen como, maneja tu propio taxi por $100, pero hay otros anuncios que dicen, maneja tu propio taxi por $500. Entonces, ¿por qué no hay, vamos a decir, como no es homogéneo? Vamos a decir que yo quiero manejar un taxi. Yo soy Irma, quiero manejar un taxi porque quiero hacer dinero manejando un taxi. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a quién le voy a tener que pagar para poder manejar un taxi? Sí, bueno, hay por lo que se habla, porque no hay constancia, ¿no? Va uno y pide, supuestamente lo que dice la ley es que uno pide el cupo en una concesionaria. Por supuesto, va a depender del dueño de la concesionaria si te va a dar el cupo o no. Si tienes carro, probablemente va a darte el cupo a cambio de un precio. Si no tienes carro, entonces lo que hacen, como lo han disfrazado últimamente, porque antes ni siquiera era así, era que te alquilan el carro. Te alquilan el carro con el cupo.
Y entonces por eso es que tú le pagas al dueño del carro, Wow. supuestamente. Luego hay otros que te financian el carro a precios cariñosos porque tiene el cupo incluido. Claro. Al final del camino es la apropiación de una concesión para beneficio privado de unos señores que son cercanos al poder, más nada, no hay ninguna otra razón para eso. Ajá, Entonces porque encima salen a la calle hablando como si fueran sindicalistas, lo que son es empresarios corporativistas aprobados por un político para tener un beneficio que probablemente se lo reparte con él. es que eso iba a preguntar, o sea, las concesionarias, creo que tal vez nuestros oyentes no saben bien cómo funcionan, pero ponte que yo tengo contactos con alguien en la TT y a mí me regalan esa concesión o yo tengo que pagar. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona para yo ser la dueña de estos cupos? A mí me la regalaron y después si yo quiero lucrar de eso o si yo quiero ser una buena empresaria samaritana y digo, mira, esto es así, aquí está para que tú. ¿Cómo funciona? O sea, me lo Eso es regalaron. un misterio, eso es un misterio. Miren, ahí la ley establece que la ATT abre un área para concesionarlo en base a unos estudios. Vaya usted a buscar los estudios, eso no existe. Sí, de hecho, hay Eso es un artículo. puramente político, clientelar. Y llevamos años en eso, no solamente en la parte de taxi, también en la parte de lo que queda de transporte público colectivo y también en transporte de carga. O sea, es el mismo esquema. Tenemos un problema muy, muy serio con este tema que nadie quiere hacerle frente porque nadie quiere tocar a los privilegiados que tienen esas concesiones que usualmente son personas que son políticas y que muchas de ellas incluso están en la asamblea. Otra pregunta. Vemos que hay bastantes huelgas, protestas de transportistas. No obstante, la huelga siempre es por medidas, o sea, no es por el sistema en el que están metidos, sino más bien por la medida de non-impar, por el sistema de Uber. ¿Los transportistas están conscientes de que están en un sistema injusto o es que las personas que protestan no son los que manejan los taxis? No, yo creo que hay una manipulación de las personas porque los manipulan con poder, o sea, te pueden quitar el cupo, te pueden no dar el carro. Yo creo que hay una manipulación de las personas. Por ejemplo, en el tema del Uber, las concesionarias están aterradas y es una de las cosas que la ACL demandó en su momento, porque sencillamente no necesitas tener la concesionaria para poder prestar el servicio de transporte privado. Entonces, eso rompe el monopolio que tienen y la maleantería que tienen. Entonces, eso es lo que odian. Claro, para poder ser un chofer de Uber tienes que cumplir con ciertos requisitos que no es posible que lo puedan hacer quienes no tengan carro, por ejemplo. Entonces, por eso cada vez es más lo que hay son palancas que no son dueños de los carros los que realmente están manejando taxis. Entonces, esos taxis, esas personas tienen que manejar como locos todo el día para poderle pagar al dueño del cupo y del carro y llevarse algo a su casa. O sea, todo el sistema es absurdo, es completamente absurdo y lo último que tiene en mente es el usuario, que es la razón de ser de la regulación. Claro. Pero aquí en Panamá hemos perdido de vista todo esto por el nivel de corrupción y de descalabro institucional que tenemos. Ese ente, de verdad, la ATTT, hay que cerrarla. No tiene ni siquiera un operativo funcional de manejo del tráfico en la ciudad de Panamá o en otras ciudades. Nada, no existe. O sea, luego tienen otros negocios, ¿no? Como las escuelas de manejo y otras cosas que también están en un área gris. Claro. Todo el sistema tiene problemas. Leyendo aquí la ley, que supuestamente es la que regula el transporte selectivo, en la ley dice que los contratos de concesión se van a dar, pero que antes de ello tiene que haber un estudio técnico estadístico de las necesidades del servicio de transporte terrestre público. ¿Qué tantas cosas aparecen en la ley que a la hora de la hora ni siquiera es? Mira, yo me imagino que deben haber algunos estudios, que es el mismo que han hecho cut and paste 10 veces, ¿no? Pero y a lo mejor pagaron por el mismo estudio 10 veces también, ¿no? O sea, esto es un tema que
que les digo, esa institución realmente no tiene razón de ser. La única razón de ser es proteger a esos concesionarios y la maleantería que hay ahí. ¿Cuántas concesionarias, o sea, de cuántas concesionarias estamos hablando? ¿Son decenas? ¿Son muchas? ¿Son miles? ¿Son cientos? Ese es otro de los misterios. Si es que no te dan la información. No O sea, te dan la información. o sea, no hay mucha transparencia en el sentido. No existe ninguna transparencia. Es curioso porque cuando el diputado Gabriel Silva hizo su solicitud de información, metió la Vías Data, etcétera, la ATT publica este comunicado de prensa en el que al final dice que ellos nunca han negado la información a nadie. Totalmente falso, y la información que le dieron al señor Silva era... no es lo que el señor Silva pidió. No cumplieron con la orden de la Corte. O sea, no tenemos una lista de los concesionarios ni de los cupos. No, ellos mandaron, además mandaron la lista mal y enredada para que uno no pudiera entender, pero nada más viendo esa lista, la que mandaron, uno se da cuenta de que esto es terrible. Yo les recomendaría a ustedes que hablaran con el diputado Silva, porque también pienso que el diputado Silva debe insistir en obtener la información más importante, más relevante, que no se la dieron, ¿no? De las concesionarias, cómo dieron los cupos, dónde están los estudios, todo eso, que no la dan, es un misterio, es un misterio. Eso que pasa en la ATT pasa en un montón de otras instituciones regulatorias igualito. No es en balde que el país está como está. La dirección de la ATT es un nombramiento político, ¿no? Eso lo nombra el presidente, si no me equivoco, es como una de las cientos autoridades del país que el presidente nombra. ¿Cómo? Y tiene una directiva. Ajá, ¿cómo? Y tiene una directiva que son los concesionarios, dominada por los concesionarios. Esa es mi pregunta, o sea, la directiva... Yo con yo. La directiva, ¿cómo funciona? O sea, ¿quién es parte de la directiva? ¿La ATT está bajo de qué paraguas? Porque todas estas autoridades siempre funcionan como bajo el paraguas de un ministerio. No sé. Ellos están bajo el Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno tiene un puesto en la directiva. Hay varias instituciones públicas. Pero cuando vas a ver, los públicos más los concesionarios hacen mayoría. Entonces eso es yo con yo. Los usuarios que supuestamente están ahí pasaron una regulación para poder ser usuario en la directiva de la ATT no puedes tener carro. Y una serie de cosas que, o sea, ellos, y ahí eso ha generado otros problemas también, ¿no? Entonces, y no cambian, no los nombran, o sea, es un relajo. Ahora, no tiene ninguna legalidad. ¿Qué tanta diferencia haría un director con voluntad o una junta directiva con voluntad si la misma ley no te permite dar el cupo directo a la persona y la misma ley te obliga a que se lo dejes a una concesionaria? O sea, ¿qué tanto realmente afecta quién esté a cargo de la El director no puede hacer nada. El director realmente no puede hacer nada porque todo lo tiene que llevar la directiva y la directiva lo tranca. Así que los directores que han habido ahí tratando de hacer algo no han podido. Sin embargo, además, como es un nombramiento político, en Panamá no existe servicio civil profesional, entonces todos dependen de los que los nombraron ahí y probablemente están nombrados porque los mismos concesionarios consiguieron ellos decidir quién iba a ser el director, porque es una maleantería política, o sea, las mafias políticas que tenemos en Panamá. En este caso, muy probablemente desde la Asamblea, como pasa con la Lotería Nacional de Beneficencia y otro. Es otro episodio del podcast La Lotería. Es igual, es lo mismo. Es el mismo diseño clientelar que han ido desarrollando en las distintas instituciones del país. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias a Carlos González por acompañarnos. Pueden seguirlo ¿cuáles son tus redes sociales? La mía. Sí, @ansiático sí, ansiático. Lo vamos a poner en el YouTube para que lo lean. El mío es @nosoyirma y las de Dalia son Dalia Rayita. Y bueno, nos veremos en la otra semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Hasta luego. Hasta luego.